Hola, muy buenas a todos y a todas. En este vídeo pues vamos a seguir avanzando en este tema 7 que estábamos viendo. Como os dije, se divide en tres partes: la restauración borbónica, la Segunda República y la Guerra Civil. Ya en un vídeo anterior os comenté los aspectos más destacados de la restauración borbónica y ahora vamos a ir a la siguiente fase, que es la Segunda República. En vuestro libro este apartado se corresponde con las páginas que van de la 172 a la 175 y os lo voy a explicar pues a través de una serie de vídeos y también de la propia línea del tiempo que vosotros hicisteis para este tema 7. Bien, aquí tengo en vuestra línea del tiempo el inicio de la Segunda República Española, cuando se proclama el 14 de abril de 1931 tras el triunfo de los partidos republicanos en las elecciones municipales que se celebraron en ese momento, ¿vale? Antes de llegar a este punto vamos a hacer un repaso de cómo habíamos dejado la situación en el periodo anterior, en el de la restauración borbónica. Os voy a poner un fragmento de un vídeo de la cuna de Halicarnaso en el que se resume muy bien qué es lo que habíamos visto anteriormente. Bien, este es el vídeo, lo tenéis en YouTube. Por si en mi grabación se escucha con demasiado eco, pues podéis buscarlo, la Segunda República Española de la cuna de Halicarnaso. Comenzamos donde lo dejamos en el vídeo anterior, cuando en el año 1930 la dictadura de Primo de Rivera ya se ha terminado y los intentos del rey Alfonso XIII por continuar la dictadura en la figura del general Berenguer han significado un fracaso. En este momento se produce el Pacto de San Sebastián, un pacto entre los principales líderes de los partidos republicanos por acabar con la monarquía. El final de la monarquía no llegará hasta abril de 1931, cuando en el día 12 se producen unas elecciones municipales en las que en las principales ciudades los partidos republicanos han obtenido una gran cantidad de votos muy significativa. Ello hizo que el rey Alfonso XIII se diese cuenta de la falta de apoyos que tenía en el país y que finalmente le llevó a abdicar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Por tanto, el 14 de abril de 1931, aprovechando el vacío de poder, los líderes republicanos que se habían reunido un año antes en el Pacto de San Sebastián proclamaron la Segunda República. En este texto que tienes aquí detrás nos encontramos con la abdicación del rey Alfonso XIII. Para el vídeo, para leerlo con tranquilidad, porque es muy interesante. Ahí tienes a un hombre destrozado. Hay recreo en todas partes, salvo en su corazón. Hello, darkness, my old friend. Bueno, ¿qué es lo que hemos repasado en este vídeo? Hemos visto cómo Primo de Rivera, ante la inestabilidad que había en el país, abdica. El rey Alfonso XIII, que había apoyado al dictador durante su periodo, intenta instaurar una nueva dictadura en la figura del general Berenguer. Recordamos esa dictadura que se conoce como dicta blanda, porque realmente fue un fracaso por parte del rey Alfonso XIII. En ese panorama, pues un grupo de republicanos se reúnen, firman el Pacto de San Sebastián contra la monarquía, es decir, para quitar del trono a Alfonso XIII. Para más INRI se celebran unas elecciones municipales, como ya he dicho antes, y en las principales ciudades de España triunfan los partidos republicanos. Todo este panorama pues lleva al rey Alfonso XIII a abdicar, es decir, a dejar el trono y a marcharse. Bueno, era Alfonso XIII, os animé en el vídeo anterior a investigar sobre su figura. Podéis hacerlo, buscar, tenía una personalidad curiosa. Se dice que era pues bastante liberal y adelantado para aquella época. Incluso hay quien le achaca la invención de la pornografía, del cine porno en España. Pero bueno, al margen de que pudiera tener una personalidad más o menos liberal, no dejaba de ser un rey, un monarca. Y entonces pues era totalmente contrario a los republicanos, porque él quería seguir en el poder y que en España hubiese un rey, ¿vale? Y sus sucesores en el futuro. Bueno, pues tras las elecciones municipales, como ya he dicho, se proclama la República el 14 de abril de 1931. Veis en la imagen
pues esa proclamación. Veis cómo alzan la bandera republicana, que tiene ese característico color morado, ¿no? A diferencia de la bandera actual que tenemos en España. Y bueno, este año no hemos visto manifestaciones el 14 de abril porque estamos confinados en casa, pero todos los años, el 14 de abril, pues las personas que en España siguen siendo partidarias de la República, pues salen a las calles en manifestaciones donde alzan también la bandera republicana. Bien, pues vamos a seguir avanzando. Tras esa proclamación se crea un gobierno provisional y se convocan elecciones a Cortes Constituyentes, ¿vale? Para hacer una nueva constitución. Ese partido, ese gobierno provisional, lo forman integrantes del PSOE y de partidos republicanos y bueno, está integrado por las personalidades de Niceto Alcalá Zamora y Azaña, ¿vale? Pues lo primero que hace ese gobierno provisional es una nueva constitución, de la que ya sabéis mucho porque habéis hecho el trabajo de las portadas de periódicos sobre ella, entonces no me voy a extender mucho. Como rasgo más novedoso, pues se instaura el sufragio universal pues para todo hombre y toda mujer mayor de edad. Por primera vez en España votan las mujeres a raíz de esta constitución. Es una constitución que recoge amplias libertades y derechos individuales de los individuos. También el laicismo, es decir, intenta separar a la Iglesia católica del poder, ¿no? Que no se solape con el poder del Estado, que no tenga tanta influencia ni en el gobierno ni en la educación. También se reconoce el derecho a las autonomías. Nos parece que las comunidades autónomas han estado ahí siempre, pero no, ya os dije que no ha sido así, son relativamente recientes. Y también muchos avances en materia educativa, ¿no? Se hace universal la enseñanza, ya no solo para la gente rica, y se intenta un poco abrir la mentalidad de las personas a través de la educación, ¿no? Tras aprobarse la Constitución, pues Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República y Manuel Azaña jefe de gobierno. Y el gobierno estaba formado por republicanos de izquierda y también del PSOE socialista. Ese bienio reformista, pues como su nombre indica, pues fue cuando se llevaron a cabo numerosas reformas relacionadas con la Constitución española de 1931. Es decir, como vosotros habéis hecho mucho trabajo, a raíz de esa Constitución luego se hicieron nuevas leyes, nuevos decretos, es decir, reformas para hacer tangibles y materializar ese nuevo contenido de la Constitución. Por ejemplo, se profesionaliza el ejército. Este nuevo gobierno republicano pues intenta ganarse la confianza del ejército, porque ya había visto en el pasado cómo los golpes militares para hacerse con el gobierno eran bastante frecuentes. Entonces quería tener contento al ejército y llevárselo a su terreno para evitar que se sublevasen contra la república. También destacable la reforma agraria con la modernización del campo, el reparto de los latifundios, ¿vale? Esos grandes terrenos pertenecientes a una única persona o a la iglesia se van a expropiar y se van a repartir entre los campesinos. Y a nivel religioso, pues las reformas fueron muy destacadas. Se aprueba la ley del divorcio. Antes las personas no se podían divorciar. Luego veremos cómo durante el franquismo tampoco se van a poder divorciar durante los 40 años de dictadura. Se aprueba el matrimonio civil, es decir, ya las personas se pueden casar pues, en los ayuntamientos, en los juzgados, ya no existe solo el matrimonio por la iglesia. Y bueno, las órdenes religiosas se separan de la educación, es decir, ya la enseñanza no es impartida por la iglesia. En este plano de la reforma religiosa se ve muy bien, muy claramente, luego cuando veamos el franquismo, cómo se vuelve luego a la situación inicial. Otra vez la enseñanza de la religión en la escuela, la prohibición del divorcio, etc. Todo este panorama, la reforma religiosa fue muy controvertida, ¿vale? Y se tradujo en
en que las personas contrarias a la religión pues quemaran iglesias, conventos, asesinaran a curas, etcétera. Es lo que se conoce como la quema de conventos, es decir, se radicalizan. También a nivel educativo y de comentar la reforma, a nivel laboral también se regulan las condiciones de los trabajadores y de las autonomías, pues por ejemplo, en el año 32 se proclama la autonomía de Cataluña. En el caso de Andalucía se va a aprobar un anteproyecto de Estatuto de Autonomía, pero finalmente, pues como habéis visto cuando habéis hecho el cuestionario, pues no se llegó a poner en marcha pues, por el posterior estallido de la Guerra Civil. Todas estas reformas eran muy polémicas, muy controvertidas para la época. Y bueno, también hay que tener en cuenta que estamos en el marco de la gran crisis económica mundial que siguió al crash del 29 en Estados Unidos. Y bueno, pues digamos que vamos a tener a dos sectores muy descontentos. Por un lado, los partidos de derecha van a estar totalmente en contra de estas reformas de la República. Y de hecho, un militar llamado Sanjurjo en el año 32 da un golpe de Estado, aunque solo triunfa en Sevilla, por lo cual fracasa. También los partidos de extrema izquierda tampoco están contentos con estas medidas, les parecen que son pocas y poco profundas. Entonces digamos que va a tener este bienio reformista, pues a pesar de todos los avances, va a tener descontento a la extrema derecha y a la extrema izquierda. La extrema derecha porque está en contra de esta reforma y la extrema izquierda pues porque le parecen poco. Ese panorama da lugar a numerosos conflictos. Uno de los más destacados fue un levantamiento anarquista que se produjo en Casas Viejas, una localidad gaditana, donde los jornaleros, los campesinos, los anarquistas es una persona que está en contra de que exista un gobierno, se levantan en contra de la República. Los republicanos a través del ejército pues los reprimieron duramente, ahí podéis ver la foto de los cadáveres. Entonces pues claro, eso hizo que la República pues perdiese el apoyo político de los partidos más radicales, más afines a esos anarquistas y jornaleros que habían sido asesinados en la localidad gaditana de Casas Viejas. Con todo ese panorama de Casas Viejas, pues Azaña dimite y convoca nuevas elecciones. Sale elegido Lerroux del Partido Radical. Y bueno, se abre una nueva etapa, bienio conservador, lo que hace es anular la mayoría de las reformas que se habían llevado a cabo en el periodo anterior del bienio reformista. Y bueno, pues eso hace aumentar la conflictividad en las calles. En este panorama pues también surge un nuevo partido de derecha, la Falange Española, lo funda José Antonio Primo de Rivera, que era hijo del anterior dictador Primo de Rivera que ya hemos estudiado. Y bueno, esa Falange Española pues sigue la tendencia de los fascismos europeos, ¿no? Que ya hemos estudiado con Mussolini, Hitler. Sabemos que es una época de crisis general en Europa en la que surgen estos pensamientos totalitarios. Y España no es una excepción. En este momento se crea el partido de la Falange. Bueno, volviendo a esa mayor conflictividad en las calles durante el bienio conservador, pues bueno, tiene lugar una huelga general y una revolución en octubre de 1934, sobre todo en Asturias y en Barcelona. Esto demuestra una radicalización de los partidos de izquierda, ¿no? Que si ya durante el bienio reformista protestaban porque las reformas les parecía poco, imaginaos cuando llega el bienio conservador y quitan la mayoría de las reformas del periodo anterior, pues se radicalizan todavía más. En este periodo también hay que destacar que se proclama la República Catalana, ¿no? No sé si habéis visto cuando todo este tema que hemos tenido en los últimos años de la independencia de Cataluña, pues se recordó mucho en los medios de comunicación esta proclamación de la República Catalana y cuando metieron en la cárcel a los que lo proclamaron, etc. Este panorama
pues hace que el gobierno del bienio conservador dimita y proclame unas nuevas elecciones. Aquí tenemos a Azaña, ¿vale? Con esas gafitas, ¿no? Al estilo Harry Potter. ¿Qué es lo que hizo? Pues se presentó a esas elecciones de febrero del 36, aglutinando a todas las fuerzas de izquierda, a todos los partidos políticos de izquierda, en un partido, ¿no?, llamado Frente Popular, ¿vale? Una unión de partidos políticos llamado Frente Popular. Quería, digamos, recuperar el espíritu inicial de la República y seguir adelante con las reformas que él inició en el bienio reformista. Gana esas elecciones, pero claro, la conflictividad no cesa, sino que incluso se vuelve más radical. Hay asesinatos de un lado, de otro. Uno de esos asesinatos fue el de José Antonio Calvo Sotelo, un militar de derechas, el 12 de julio del 36. Y bueno, pues ese asesinato, digamos que los militares de derecha lo van a tomar como una excusa para dar un golpe de Estado el 17 de julio del 36, que aunque bueno, fracasó, comenzó en el norte de África, como ya veremos, pero dio lugar a la Guerra Civil Española, que ya os comentaré pues en un vídeo posterior. De esta Segunda República lo que os tenéis que quedar es que durante este periodo pues se van a incrementar muchísimo las tensiones entre las personas de izquierda y de derecha y se van a radicalizar ambos, llegando al odio, un odio que desemboca en una guerra fratricida como es una guerra civil en la que personas normales y corrientes combaten en una guerra pues contra a lo mejor el vecino que tienen al lado, porque ellos son de derecha y su vecino es de izquierda. Volviendo a mi presentación, pues para quien quiera saber más sobre la Segunda República, os dejo una serie de enlaces. Podéis seguir viendo el vídeo de la cuna de Halicarnaso que os he puesto al inicio. También hay un documental, Nueva Historia de España, donde habla tanto de la República como del franquismo. Otro vídeo resumen la Segunda República en 10 minutos. Y también un documental, Memoria de España, de Televisión Española, ¿no?, de la 2. Para este periodo, como os he dicho otras veces, pues la serie Las chicas del cable, que las tenéis en Netflix, pues se ve muy bien desde la restauración borbónica hasta la guerra civil y todo ese clima conflictivo de continua amenaza de los militares por dar golpes de Estado. Se ve muy bien cómo la mujer pues va avanzando sus derechos cuando se proclama la Segunda República, etc. También esta película, La lengua de las mariposas, pues se centra en la Segunda República y se ve también un poco el inicio de la Guerra Civil y se centra en el ámbito educativo, digamos la historia de un profesor que intenta a través de las aulas pues un poco abrir la mentalidad, ¿no?, esa reforma educativa de la Segunda República pues puesta en práctica, ¿no?, en un aula de educación primaria. Esta película, que además es muy actual, es de este año 2020, se ve muy bien el panorama, el inicio de la Guerra Civil, los momentos anteriores al golpe de Estado y un poco cómo se gesta, ¿no?, ese golpe y ese inicio de la Guerra Civil española. Bueno, pues por mi parte nada más. Ahora subiré este vídeo al Classroom y os haré una preguntita muy sencilla sobre él. Bueno, pues un saludo y hasta el siguiente vídeo.